Durante 7 años, cuidé de mi esposo en coma, y en la última revisión médica, el doctor empezó a temblar y me susurró: no duermas esta noche con él, y llama a la policía de inmediato. Lo que descubrí después me dejó sin palabras. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Ahora sí, prepárate. La habitación parecía un santuario congelado en el tiempo, donde cada respiración se volvía un susurro y cada silencio pesaba como una sentencia. La vida de Isabel Duarte, una mujer de 35 años, se había reducido a ese cuarto blanco de paredes frías donde Tomás, su esposo, yacía inmóvil desde hacía 7 largos años. 7 años que se sentían como una condena perpetua, un reloj detenido marcando siempre la misma hora. Isabel, antes llena de sueños, de viajes y de planes, se había convertido en una sombra de sí misma. Y, aún así, cada día despertaba convencida de que su sacrificio tenía sentido. Isabel era la clase de mujer que siempre mantenía la cabeza erguida. Cuando todos a su alrededor se derrumbaban, ella seguía allí. Su cabello castaño, antes luminoso, ahora lucía apagado y recogido en un moño improvisado. Sus manos, delgadas y temblorosas, habían perdido el brillo de la juventud a fuerza de limpiar, medicar y esperar. Aún así, en sus ojos marrones persistía una chispa, una luz que no se apagaba. Era esa misma luz la que la impulsaba cada día a seguir a pesar del cansancio, a pesar de la soledad, a pesar del abandono silencioso de amigos y familiares. El reloj del pasillo del hospital marcaba las 5:30 de la mañana. Isabel llevaba allí desde la noche anterior. No recordaba cuándo fue la última vez que durmió en una cama que no oliera a desinfectante. La enfermera de turno, una mujer mayor llamada Dolores, le ofreció un café aguado. Isabel sonrió y lo aceptó, agradecida, aunque en su interior ya no sentía ni hambre ni sueño. Solo un vacío que no sabía cómo llenar. Señora Duarte, dijo Dolores con una voz que buscaba ser cálida, tiene que descansar un poco. No puede seguir así. No puedo irme, respondió Isabel sin apartar la vista de Tomás. Si despierta y no me encuentra, no podría perdonármelo. Tomás parecía un muñeco dormido, su piel pálida contrastaba con las sábanas blancas. Isabel recordaba perfectamente el día en que ocurrió todo. El auto, la lluvia, el llamado que la dejó sin aliento. Accidente. Esa palabra le perforó el corazón. Desde entonces, su vida se detuvo. Al caer la tarde, llegó el doctor Ramírez, un hombre de voz pausada y rostro serio. Llevaba años a cargo del caso de Tomás, y aunque su trato era profesional, había desarrollado cierto afecto por Isabel. Ella lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. «Doctor, ¿ha notado alguna mejoría?», preguntó, aferrando las manos como si rezara. «No puedo prometer nada», respondió él, «pero hoy quiero hacerle algunas pruebas más. He visto ciertos cambios». Isabel sintió que el corazón le latía con fuerza. Se acercó al cuerpo inmóvil de su esposo y le acomodó el cabello, susurrando palabras de aliento como si él pudiera escucharlas. «Estoy aquí, Tomás. Siempre voy a estar aquí». Mientras el doctor revisaba las pupilas, la tensión en su rostro fue evidente. Sus dedos temblaban levemente al colocar la linterna. Isabel lo notó, pero no quiso interrumpir. Durante un instante, Ramírez apartó la mirada del paciente y se fijó en ella con algo que parecía miedo. «O todo parece normal», dijo al final, intentando disimular su nerviosismo. «Haremos nuevos análisis». «¿O normal?». Isabel intentó sonreír, pero su voz salió quebrada. «Entonces, ¿hay esperanza?». «Hay algo que necesito comentarle», murmuró el doctor con voz baja. «Afuera». Isabel asintió y salió del cuarto, cerrando la puerta despacio para no despertar a su esposo, como si estuviera dormido de verdad. En el pasillo, Ramírez miró hacia ambos lados antes de acercarse a su oído. Su voz se volvió un hilo. «Y no duerma esta noche con él, y llame a la policía de inmediato». Isabel se quedó helada. Creyó no haber oído bien. «¿Qué está diciendo, doctor? ¿Por qué tendría que llamar a la policía?». «Hágame caso», respondió él, con los ojos desorbitados. «Es por su seguridad». Antes de que ella pudiera insistir, un enfermero lo llamó desde otra habitación y Ramírez se alejó, dejándola con esa frase retumbando en su mente. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
miró la puerta donde Tomás dormía, inmóvil, inofensivo. ¿Qué podía significar aquello? ¿Qué peligro podía representar un hombre en coma? En ese momento llegó su madre, Carmen, con un bolso en la mano. Era una mujer de carácter fuerte, aunque el tiempo también le había robado fuerza. Se acercó a su hija y le tocó el brazo. Isabel, hija, tienes que dejar todo esto. No puedes seguir viviendo para un hombre que ni siquiera puede verte. Mamá, no hables así, respondió Isabel con lágrimas en los ojos. No puedo abandonarlo. ¿Cómo abandonarlo si él nunca me abandonó a mí? Te está consumiendo, insistió Carmen. Has perdido tu trabajo, tus amigos, hasta tu salud. Mira cómo estás. Isabel no respondió. Se limitó a entrar de nuevo a la habitación y cerrar la puerta. Se sentó junto a la cama de Tomás, tomando su mano inerte. Sus dedos estaban fríos, pero había algo en su expresión que, por primera vez en años, le resultó distinto. No sabría decir qué, pero una sombra parecía cruzar el rostro de su esposo. El silencio se volvió insoportable. Isabel encendió la televisión del cuarto, pero no prestó atención al noticiero. Su mente estaba atrapada en las palabras del doctor. No duerma esta noche con él. Esa frase se repetía como un eco. Miró el reloj. Las horas pasaban lentas, arrastrándose como un castigo. En medio de la noche, cuando el hospital quedó en calma, Isabel creyó escuchar un sonido. Un susurro, muy leve. Giró la cabeza y vio a Tomás en la misma posición. Se levantó y se acercó. Todo parecía igual. Pensó que era su imaginación. El cansancio le jugaba malas pasadas. Se sentó otra vez, pero no pudo apartar la vista de él. Si estás despierto, por favor, dímelo, no me castigues más, murmuró con voz rota. Sus lágrimas cayeron sobre la sábana. La máquina del monitor cardíaco siguió marcando el mismo ritmo estable de siempre. Al amanecer, Isabel salió del hospital y respiró hondo el aire frío. No sabía si ir a casa o quedarse. En su teléfono tenía mensajes sin responder de amigos, de su hermana Lucía. Todos le decían lo mismo, que dejara de perder su vida, que soltara. Pero ella no podía. Había algo más fuerte que la razón, una mezcla de amor, culpa y miedo que la ataba a ese hombre. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, recordó el día en que conoció a Tomás. Él era un hombre seguro, encantador, con planes y metas. Se enamoró de él porque le prometió un futuro lleno de aventuras. Ahora, ese futuro se había convertido en una rutina de hospitales y sillas de plástico. El autobús llegó, pero Isabel no subió. Decidió volver al hospital. No podía dejarlo solo. No después de las palabras del doctor. Algo dentro de ella le decía que debía estar allí. Al entrar de nuevo en la habitación, notó algo extraño. La cortina estaba corrida de una manera diferente. La silla en la que ella había estado sentada se hallaba unos centímetros más lejos. Se acercó a Tomás y le tocó el rostro. Frío. Inmóvil. Pero por un instante creyó ver que los labios de él se movían apenas. Se inclinó, conteniendo la respiración. Nada. Solo el pitido constante del monitor. La tensión en su pecho era insoportable. Sabía que algo estaba ocurriendo, pero no podía demostrarlo. Su mente oscilaba entre la duda y el terror. ¿Y si todo era una ilusión producto de su cansancio? ¿O si el doctor tenía razón y Tomás representaba un peligro que ella no podía imaginar? Miró el teléfono en su bolso. Podía llamar a la policía. Podía irse. Pero no lo hizo. Se sentó junto a la cama y decidió esperar. La cámara del hospital, ubicada en la esquina del cuarto, parpadeaba con un puntito rojo. Por primera vez en años, Isabel se sintió observada, como si alguien más estuviera allí, detrás del lente, mirando cada uno de sus movimientos. Las palabras del doctor se repetían en su cabeza mientras sostenía la mano fría de Tomás. La noche caía de nuevo, lenta y densa. Afuera, el ruido del hospital se apagaba. Adentro, solo quedaban ella, el hombre inmóvil y una frase que la perseguía. No duermas esta noche con él, y llama a la policía de inmediato. Isabel no podía saberlo aún, pero esa noche marcaría el inicio del fin de todo lo que creía verdadero. El sol se había ocultado cuando la ambulancia estacionó frente a la casa. Isabel descendió primero.
Tenía los ojos rojos por el insomnio y el corazón hecho un nudo. Bajaron a Tomás con cuidado. Su cuerpo permanecía inerte, pero en la mirada de Isabel ya no había la misma dulzura que lo había sostenido por años. Algo se había roto, una grieta invisible que empezaba a abrirse paso dentro de ella. La casa estaba fría, oscura, con ese olor a encierro que duele en el pecho. 7 años con la misma rutina, el mismo aire detenido entre las paredes. Isabel abrió las ventanas, encendió algunas luces y observó cómo colocaban a Tomás en la habitación de siempre, la del fondo, junto al ventanal. El cuarto no había cambiado. La cama ortopédica, los medicamentos en la repisa, las cortinas beige que ella lavaba cada semana por costumbre, aunque nadie las mirara. Y gracias, pueden irse, dijo Isabel con voz baja a los paramédicos. Cuando cerró la puerta, se quedó de pie observando a su esposo. El rostro seguía igual, sereno, ausente, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero Isabel ya no era la misma. Esa advertencia del doctor se le había clavado en el alma como una espina ardiente. No dormir con él. Llamar a la policía. ¿Por qué? Caminó hacia el baño, se lavó las manos y se miró en el espejo. Parecía una desconocida. Bajo los ojos se le marcaban ojeras profundas, su piel lucía gris, como si la tristeza le hubiera absorbido el color. Se preguntó cuánto más podría soportar. ¿Cuánto tiempo se puede amar a alguien que no responde, que no toca, que no mira? Recordó la primera vez que Tomás la besó. Fue en una feria de verano. Se había mojado el cabello con una pistola de agua y él se rió antes de acercarse. Entonces parecía imposible que algo pudiera separarlos. Tenían planes. Hijos. Una casa con jardín. Todo eso había quedado atrás, aplastado por una realidad cruel que no dejaba espacio para soñar. Esa noche, mientras Tomás dormía, Isabel se sentó en el sillón del pasillo, frente a la puerta entreabierta del cuarto. No podía dormir. Tampoco quería. A cada segundo, su mente regresaba a esas palabras del doctor Ramírez. Su tono no había sido médico, había sido humano. Como si estuviera temiendo por ella. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los cristales. Era fina, constante, como si el cielo también cargara una tristeza contenida. El reloj marcó las 3:10 cuando algo quebró la calma. Un sonido apenas perceptible, como un susurro. Isabel se incorporó, aguzando el oído. Provenía del cuarto. Entró lentamente, el corazón latiéndole en las sienes. Tomás seguía allí, igual. Pero algo se sentía diferente. Se acercó despacio. La respiración de él seguía acompasada, pero los labios parecían haber murmurado algo. Isabel se inclinó, con el alma en un puño. No había movimiento. Tocó su mano, helada como siempre. «Así estás despierto, por favor, dímelo, no me castigues más», dijo en un susurro ahogado por las lágrimas. Ninguna respuesta. Solo el sonido de la lluvia y el pitido lejano del refrigerador. Isabel se quedó unos minutos más, esperando. Pero el silencio volvió a instalarse con su manto pesado. Entonces salió del cuarto y se sentó otra vez en el sillón. Allí se quedó, con los ojos abiertos, mirando la oscuridad. Cuando amaneció, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje sin remitente. Un número desconocido. No confíes en nadie. Él lo sabe todo. Isabel sintió un escalofrío. Volvió a leer el mensaje una y otra vez, como si no pudiera entenderlo del todo. ¿El quién? ¿Tomás? ¿El doctor? ¿Alguien más? Respondió con un simple «¿Quién eres?», pero no obtuvo respuesta. Guardó el teléfono en su bata y fue a preparar café. Mientras el agua hervía, miró por la ventana. La calle estaba vacía. El auto de Lucía no estaba. Su hermana había prometido pasar por la mañana, pero no había llegado. Encendió la televisión buscando distraerse, pero lo único que encontró fueron noticias sobre fraudes, desapariciones, violencia doméstica. Apagó. Subió el volumen del viejo reproductor de música y dejó sonar una canción antigua que a Tomás le gustaba. Mientras colocaba la bandeja del desayuno, se permitió recordar. Su boda, aquel viaje a Lisboa donde se perdieron caminando y terminaron comiendo en una pequeña terraza escondida. Las carcajadas. Las promesas. Siempre estaré contigo,
le había dicho él. Y había cumplido. Solo que ahora todo parecía una farsa. Cuando volvió al cuarto, se detuvo en seco. El control remoto, que la noche anterior había dejado sobre la mesita, estaba ahora en el suelo, justo al lado contrario. Tomás seguía igual. Inmóvil. Respirando. Pero el control, era imposible que se hubiera caído solo. No tenía cómo. Miró la cámara de seguridad instalada en la esquina del cuarto. Era del sistema básico que había colocado para que la enfermera pudiera ver desde la sala. Fue hasta la tablet que mostraba la grabación y adelantó las horas. Nada. La grabación se había detenido a las 3:08. Exactamente 2 minutos antes del susurro. ¿Qué está pasando?, murmuró Isabel. Llamó a Lucía. No contestó. Llamó al doctor Ramírez. Tampoco. Algo en su interior comenzó a tensarse. Se sentía sola. Pero no era solo la soledad de estar sin compañía. Era una sensación distinta. Como si alguien estuviera cerca. Demasiado cerca. Durante la tarde, decidió buscar algo de ropa en el armario de Tomás. Necesitaba lavarla, ordenarla. Al abrir los cajones, encontró una carpeta azul. No recordaba haberla visto antes. La abrió. Contenía extractos bancarios de cuentas que ella no conocía. Algunas con movimientos recientes. Todas a nombre de Tomás, pero con apellidos diferentes. Isabel retrocedió, como si el papel quemara. Buscó en otros cajones. Libretas. Números telefónicos. Un pasaporte con la foto de Tomás, pero con un nombre que no reconocía. Todo apuntaba a una vida paralela. A una verdad escondida. La puerta de entrada se abrió de golpe. Lucía. Entró sin saludar, con gesto apresurado. ¿Dónde estabas?, preguntó Isabel, aún con los papeles en la mano. Tenía cosas que hacer. ¿Por qué no me esperaste para revisar eso?, respondió Lucía, sin mirarla a los ojos. ¿Cómo sabías que estaba revisando esto? Lucía se quedó en silencio. Una sombra cruzó su rostro. Isabel se dio cuenta de que su hermana sabía mucho más de lo que decía. ¿Qué está pasando, Lucía?, su voz temblaba. ¿Qué no me estás contando? En nada. Solo quiero ayudarte. Ya te dije que deberías internarlo. Aquí ya no puedes cuidarlo. No es sano. Para ti. ¿No es sano o no es seguro? Lucía esquivó su mirada y se acercó al cuarto de Tomás. Isabel la siguió, pero no dijo nada. Observó cómo su hermana se sentaba en la silla junto a la cama y le acariciaba el cabello con una familiaridad que heló la sangre. ¿Lo amas?, preguntó Isabel con la voz rota. Lucía no respondió. Solo bajó la mirada. Isabel salió del cuarto sin decir una palabra. El aire se había vuelto pesado, cargado de una verdad que aún no lograba descifrar. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero lo que había sentido era real. Esa noche, mientras la casa dormía, Isabel se instaló en el sillón del pasillo. Esta vez, con una manta y una linterna. Tenía el teléfono en la mano. Miraba la pantalla cada pocos minutos. A las 2:27, otro mensaje apareció. Ya no está sola. El teléfono cayó al suelo. El corazón le latía con fuerza. Miró hacia la habitación. Todo estaba oscuro, pero juraría que la silueta de alguien estaba junto a la ventana. Se levantó, temblando. Al acercarse, vio que no era nadie. Solo su mente jugando con las sombras. Se sentó en el sillón, sin poder más. Cerró los ojos por unos minutos, agotada. El sueño la venció. Cuando despertó, el reloj marcaba las 6:40 de la mañana. Se levantó sobresaltada. Caminó hacia el cuarto. Al entrar, sintió que algo estaba mal. Muy mal. La silla de ruedas, que la noche anterior estaba en la esquina derecha, ahora estaba junto a la cama, girada hacia la puerta. Nadie más vivía en esa casa. Nadie más podía haberla movido. Isabel sintió que las piernas le fallaban. Se acercó lentamente. Miró a Tomás. Igual que siempre. Oh, eso parecía.
Pero ella ya no podía engañarse. Algo estaba vivo en esa habitación. Algo estaba observando. Y lo peor de todo, era que llevaba años allí. Silencioso. Esperando. Como una sombra al acecho. Isabel retrocedió un paso. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que su pecho iba a explotar. Su mirada se mantuvo fija en la silla de ruedas. No había explicación lógica. No había viento, ni movimientos bruscos, ni otra persona en la casa. Y, sin embargo, ahí estaba, la silla, girada hacia la puerta, como si alguien hubiese estado sentado allí observándola dormir. El silencio se volvió insoportable. Tomás seguía acostado. El monitor cardíaco seguía marcando el mismo ritmo. Pero Isabel ya no podía ignorar lo que estaba sintiendo. No era miedo, no solamente. Era esa mezcla amarga entre traición, confusión y un presentimiento oscuro que le nublaba el juicio. Entró en la habitación con pasos lentos. Lo observó detenidamente. El cuerpo de su esposo no mostraba cambios, pero su rostro, había algo en su expresión. Como si sus facciones hubieran adquirido un matiz distinto. No había movimiento, no había palabras, pero su presencia ahora se sentía más presente. Más pesada. Salió del cuarto y cerró la puerta. Se apoyó contra la pared del pasillo, tratando de controlar la respiración. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. Esta vez, una imagen, era una foto de ella misma, dormida en el sillón. Al fondo, la puerta entreabierta del cuarto de Tomás. Isabel soltó el móvil. El aparato golpeó el suelo y se apagó. Tuvo que sentarse. No podía más. No entendía quién estaba detrás de todo esto, ni por qué sentía que todo su mundo se derrumbaba a una velocidad aterradora. Lo que más la consumía era esa pregunta que no podía quitarse de la cabeza. ¿Quién era el hombre que había cuidado durante 7 años? Se levantó con un impulso y caminó decidida hacia la habitación de Tomás. Abrió los cajones del armario con furia, comenzó a vaciar la cómoda, las cajas, las carpetas. Tenía que encontrar algo. Algo que le explicara qué estaba pasando. Hasta que dio con una pequeña caja metálica, sellada con cinta adhesiva en uno de los compartimentos superiores del armario. La abrió con manos temblorosas. Dentro había varios documentos, papeles amarillentos, cuentas bancarias a nombre de Tomás, y de otros nombres también. Nombres que no conocía, pero con la misma fotografía. Había también un pasaporte con otra identidad completamente diferente. Un país del que nunca habían hablado. Un sello de entrada reciente. Todo eso en la caja de un hombre que supuestamente llevaba 7 años sin moverse ni hablar. Isabel sintió un vértigo que la obligó a sentarse en la cama. Estaba temblando. Tomó el pasaporte y lo abrió una vez más, como si al hacerlo varias veces pudiera encontrar una explicación diferente. Allí estaba su rostro. El mismo rostro que ella había amado, al que había cuidado. Pero el nombre decía Daniel Gutiérrez. ¿Quién eres?, susurró Isabel, con la voz quebrada. El ruido del timbre interrumpió el momento. Se levantó como pudo, con el pasaporte aún en la mano. Al abrir la puerta, se encontró con su hermana Lucía, sosteniendo una bolsa con alimentos y una expresión de falsa serenidad. «Hola, vine a traerte algo de comida». «¿Cómo estás?», dijo con un tono demasiado ensayado. «¿Por qué no me dijiste que sabías más de lo que me has contado?», espetó Isabel sin rodeos. Lucía la miró, fingiendo sorpresa. «¿De qué hablas?». «No sigas mintiendo», le mostró el pasaporte. «Mira esto». «¿Quién es este? ¿Por qué está en la habitación de Tomás? ¿Desde cuándo sabes tú de esto?». Lucía parpadeó. Su mano tembló levemente, aunque intentó disimularlo. «Isabel, esto puede ser un error. No saques conclusiones precipitadas». «¿Conclusiones? ¿De verdad vas a seguir con este juego?». «No puedo más. Anoche recibí un mensaje. Una foto mía, dormida, tomada desde esta misma casa. Esto ya no es una sospecha, Lucía. Esto es una amenaza». Lucía bajó la mirada. Por unos segundos se quedó en silencio. Luego dijo algo que Isabel no estaba preparada para escuchar. «Tienes que internarlo». «Ya». «¿Perdón?». «Escúchame,
Por favor, dijo Lucía, bajando el tono. No sabes con quién estás lidiando. Ese hombre no es tu esposo. Isabel sintió que se le aflojaban las piernas. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué estás insinuando? Lucía la tomó por los brazos. Su rostro, por primera vez, no mostraba compasión, sino una mezcla de urgencia y algo que rozaba lo enfermizo. Tienes que confiar en mí. Hay cosas que es mejor no remover. Él puede ser peligroso. Isabel la apartó con fuerza. ¿Tú sabías desde hace cuánto? ¿Por qué no me lo dijiste? Lucía, he estado viviendo con él 7 años. No me juzgues, contestó Lucía. No entiendes lo que está en juego. Entonces explícamelo. Ahora. Lucía titubeó. Miró hacia la habitación. Tomás seguía allí. Silencioso. Inmóvil. Como una presencia más que una persona. No respondió. En su lugar, dejó la bolsa en la mesa y salió sin decir una palabra más. Isabel cerró la puerta con fuerza. Estaba temblando. Sentía que se estaba volviendo loca. Que el mundo que había construido con tanto sacrificio no era más que un escenario cuidadosamente montado por alguien más. El sonido del timbre volvió a sacudir la casa. Abrió, esperando ver a Lucía de nuevo. Pero eran 2 agentes de policía. Señora Isabel Duarte, dijo uno de ellos. Hemos recibido una denuncia anónima. Al parecer, su esposo podría estar siendo víctima de negligencia o maltrato. Isabel sintió que la sangre se le iba de la cara. ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido. ¿Quién? No podemos revelar la identidad de quien hizo la denuncia. Pero necesitamos revisar la casa. Por protocolo. Entraron. Revisaron cada rincón. Preguntaron cosas que ella no supo cómo responder. ¿Cuántas veces lo bañaba? ¿Había cámaras? ¿Tomaba sus medicamentos a tiempo? Uno de los agentes se quedó más tiempo en la habitación. Cuando salió, su expresión era distinta a la de su compañero. Más seria. Más desconfiada. Mientras el otro redactaba el informe, este se acercó a Isabel y le susurró con voz baja, apenas audible. Su esposo no es quien usted cree. Isabel abrió los ojos con pánico. ¿Qué significa eso? El agente se limitó a mirarla. No dijo nada más. Salieron de la casa sin dejar una orden. Solo el eco de esa frase que ahora se sumaba a las otras voces que empezaban a formar un coro insoportable en su mente. Esa noche, Isabel se quedó sentada junto a la ventana. Miraba la oscuridad como si esperara encontrar una respuesta en las sombras. Revisó el teléfono. La imagen de la noche anterior seguía allí. Ella dormida. La puerta entreabierta. Una sombra al fondo. Decidió que ya no podía más. Iba a enfrentarlo. Aunque él no hablara, aunque no se moviera. Iba a gritarle. Iba a obligarlo a decirle la verdad. Caminó hacia la habitación. Empujó la puerta con fuerza. La luz tenue hacía que todo se viera más lúgubre. Tomás seguía acostado. Pero su expresión había cambiado otra vez. Estaba diferente. Como si los músculos del rostro se hubieran relajado. O tensado. Se acercó. Se inclinó. Colocó la mano sobre su pecho. El ritmo seguía igual. Pero en sus oídos, algo rompió el silencio. Isabel. Fue un susurro. Una sílaba. Una vibración leve. Un sonido real. Ella retrocedió como si la hubieran golpeado. Lo miró. Los labios estaban cerrados. Nada más se movía. Pero lo había oído. Lo había oído con claridad. Salió corriendo del cuarto y cerró la puerta tras ella. Apoyó la espalda en la pared. El corazón se le quería salir del pecho. Y entonces, entendió. El hombre en esa cama no era Tomás. Y lo que fuera que estaba fingiendo estar dormido, acababa de despertar. Isabel se quedó paralizada durante varios minutos. La casa estaba en silencio, pero ese silencio ya no era el de siempre. No era el de una viuda viva aferrándose a un cuerpo dormido. Era otro. Más pesado. Más denso.
como si la casa respirara con ella, como si los muros escucharan. Se obligó a moverse. Caminó hacia la cocina con las piernas tambaleantes. Sirvió un vaso de agua, pero no lo bebió. Se quedó observando la superficie del líquido. En su reflejo, apenas distorsionado, estaba su rostro, y detrás, el pasillo oscuro que conducía a la habitación de Tomás. Un escalofrío la recorrió. El tiempo parecía haberse detenido desde el susurro. Quería creer que había sido su imaginación, que estaba alucinando. Pero no podía. Algo dentro de ella sabía que ya no era seguro estar en esa casa. Aún así, no se fue. No llamó a la policía. No escapó. Por alguna razón, quizás una mezcla enferma de miedo, culpa y necesidad de verdad, se obligó a quedarse. Durante los siguientes días, Tomás permaneció inmóvil. Volvía a parecer un muñeco de carne. Pero Isabel no confiaba en lo que veía. Comenzó a observarlo desde las cámaras de la casa. Conectó el monitor al televisor y se quedaba viéndolo durante horas. La imagen era siempre la misma, salvo por un detalle. En las madrugadas, entre las 3 y las 4, la posición del cuerpo cambiaba apenas unos centímetros. No había movimientos bruscos. Solo leves ajustes. A veces el brazo aparecía sobre el abdomen cuando antes estaba al costado. A veces la cabeza giraba levemente hacia la ventana. Y siempre, al amanecer, todo volvía a su lugar. Una noche, entró sin hacer ruido. Fingió que iba a acomodar la sábana. Observó el rostro de su esposo. Seguía con los ojos cerrados. Pero sus labios, otra vez esa sensación de movimiento. Se inclinó. Se obligó a quedarse cerca, como si lo retara a abrir los ojos. Entonces lo escuchó. No fue un murmullo. No fue un suspiro. Fue una frase, nítida y directa. Tú nunca me vas a dejar, aunque quieras. Isabel retrocedió, tropezó con la silla y cayó de espaldas. Se arrastró fuera del cuarto, cerró la puerta y colocó una silla contra el picaporte. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el suelo, frente a la puerta, con un cuchillo de cocina entre las manos. El día siguiente fue aún más confuso. Tomás parecía dormido otra vez. La enfermera llegó, hizo los controles, no notó nada extraño. Isabel quería gritarle que él estaba despierto, que lo fingía todo, que estaba jugando con ella. Pero no tenía pruebas. Y algo dentro de ella le gritaba que si hablaba demasiado, él se enteraría. Ese mismo día, mientras limpiaba el pasillo del fondo, encontró una pequeña mancha de humedad en el suelo, justo debajo de la alfombra vieja que cubría el armario empotrado. No lo había notado antes. Movió la alfombra, sacó el mueble a rastras, y descubrió una trampilla. Estaba oculta bajo una capa de madera desgastada. No tenía pestillo, solo un anillo metálico oxidado. Tiró de él con esfuerzo. La trampilla cedió. Un olor rancio salió desde la oscuridad. Bajó con una linterna. Era un sótano estrecho, más un cuarto secreto que una bodega. El lugar estaba lleno de cajas y estanterías improvisadas. El aire estaba viciado. Los muros goteaban humedad. Pero lo que encontró allí la dejó sin aliento. En la pared del fondo había decenas de fotografías. Todas de ella. En la cocina, en el jardín, caminando por el pasillo, dormida en el sofá. Algunas muy recientes. Otras, de años atrás. Había incluso imágenes de cuando estaba en el hospital, junto a la cama de Tomás. Al lado, había una grabadora con varios cassettes rotulados por fechas. Isabel tomó uno al azar y lo colocó en el reproductor que estaba sobre una mesita. La cinta chilló antes de empezar a reproducir una grabación de audio. Su voz. Estaba hablando por teléfono con su madre. Era una conversación que había tenido 2 semanas antes. Nadie más estaba en la casa. O eso creía. Escuchó su voz distorsionada por el micrófono, pero clara. Luego, otra voz, una masculina. Susurrando. Riéndose. Apagó el aparato de golpe. El miedo ahora se había convertido en náusea. En ese momento entendió que no solo había estado viviendo con un impostor. Había estado siendo observada. Estudiada. Grabada. Controlada. Por años.
Volvió a la superficie como si emergiera de una pesadilla. Cerró la trampilla, volvió a colocar el armario, la alfombra, todo como estaba. Subió las escaleras con el rostro pálido, las piernas temblorosas, el alma hecha trizas. Al abrir la puerta de la cocina, se encontró con Lucía. Había entrado sin tocar. Como siempre. Isabel no gritó. No preguntó por qué estaba allí. Solo la miró. En sus ojos ya no había confusión. Solo rabia. «Tú sabías todo esto», dijo Isabel con voz baja, contenida. «Desde el principio». Lucía no respondió. «¿Por qué, Lucía? ¿Qué ganabas tú con esto? ¿Por qué me dejaste vivir esta mentira?» Lucía suspiró. Se acercó a la mesa y dejó una bolsa de pan. Su rostro no mostraba culpa. «Y no era tuyo, Isabel. Nunca lo fue». «¿Qué estás diciendo?» «Y él nunca te amó», dijo Lucía, alzando la voz, temblando de emoción. «Me amó a mí. Siempre. Fuiste tú la que se metió entre nosotros. La que arruinó todo. ¿Recuerdas aquella noche? La noche del accidente. Él iba a dejarte. Íbamos a empezar una vida juntos. Pero tú lo seguiste. Le hiciste una escena. Gritaste como una loca. Y luego, todo cambió». Isabel dio un paso atrás. La cabeza le daba vueltas. El corazón se le aceleraba. No podía entender lo que escuchaba. «¿Tú sabías quién era? ¿Sabías que no era Tomás?» Lucía se rió. Una risa seca. Hueca. «¿Y tú? ¿Alguna vez lo conociste de verdad? ¿O solo lo que él te mostraba?» Isabel se lanzó sobre ella, la empujó contra la pared. «¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está Tomás?» Lucía la miró a los ojos. No dijo nada. Pero en esa mirada había una verdad silenciosa, tan brutal que Isabel sintió que el mundo se rompía bajo sus pies. La soltó. Cayó al suelo. No lloró. Solo se quedó allí, con la respiración entrecortada, con las manos heladas, con la garganta cerrada por una realidad que no podía asimilar. Lucía se marchó sin decir una palabra más. Cerró la puerta con suavidad. Isabel se quedó sola, de pie frente al ventanal. Afuera, el cielo se ennegrecía, como si la noche entendiera el infierno que acababa de instalarse en su corazón. Volvió a mirar la puerta del cuarto de Tomás. O lo que fuera que yacía allí dentro. Supo que no podía escapar. No aún. Tenía que saber toda la verdad. Aunque le costara la cordura. Aunque le costara la vida. La casa se sentía más pequeña. Las paredes parecían acercarse, asfixiantes, cómplices de los secretos que durante años habían enmudecido entre muros agrietados y alfombras manchadas. Isabel caminó lentamente por el pasillo, arrastrando la yema de los dedos por la pared como si esperara que de algún rincón saliera una respuesta, un susurro, una señal. La puerta del cuarto de Tomás permanecía cerrada. Intacta. Como si detrás no hubiera un hombre, sino un espectro que observaba en silencio, esperando su momento. Las palabras de Lucía resonaban en su cabeza con una violencia silenciosa. Él nunca te amó. Me amó a mí. La traición la golpeaba desde adentro, con más fuerza que cualquier evidencia física. No solo había estado atrapada en una mentira durante 7 años, había sido objeto de una burla cruel por parte de su propia sangre. Esa noche, no durmió. Se sentó en la sala, con la carpeta de documentos sobre las piernas, el mismo cuchillo que usaba para cortar pan aferrado entre las manos. Ya no era un utensilio de cocina. Era una defensa. Un símbolo. Una declaración de que no iba a permitir que ese hombre, o quien fuera, siguiera jugando con ella. Volvió a revisar los papeles. Entre cuentas bancarias extranjeras, facturas de hoteles, recibos de transferencias, encontró algo que le hizo detenerse. Una fotografía, vieja y desgastada, de una mujer con 2 niños. Al dorso, escrito con bolígrafo, Florencia, con mis hijos. Año 2012. El rostro del hombre que abrazaba a la mujer no dejaba lugar a dudas. Era Tomás. Aunque no se hacía llamar así. En la imagen estaba sonriendo, vestido con ropa informal, como si fuera cualquier otro padre de familia. Feliz. Presente.
Vivo. Isabel sintió que le faltaba el aire. Había otra familia. Otra vida. Y por la fecha, esa mujer y esos niños existían desde antes del accidente. Lo había traicionado mucho antes de que todo se viniera abajo. Antes del supuesto coma. Antes del silencio. Fue al ordenador y buscó nombres, combinaciones, fragmentos de información. Tardó horas, pero logró encontrar un artículo policial viejo. El nombre Daniel Gutiérrez figuraba en una investigación por lavado de dinero, fraudes inmobiliarios y falsificación de identidad. Había desaparecido en 2016, el mismo año en que Tomás tuvo el accidente. Lo que más la perturbó fue el detalle final del artículo. El verdadero Tomás Duarte, su esposo, no aparecía por ninguna parte. Nada. Ningún registro de ingreso al hospital con su nombre. Ninguna ficha médica. Ningún parte oficial. Isabel se levantó de golpe. Sintió que el suelo se movía. Que el aire se le escapaba. Si Tomás nunca fue ingresado al hospital con su nombre, entonces ¿quién firmó los papeles? ¿Quién lo registró como su esposo? ¿Quién fue el que ocupó esa cama por 7 años? Y lo más importante, ¿dónde estaba el verdadero Tomás? Las manos le temblaban. Tomó el teléfono, marcó a su madre. Tardó en responder. ¿Isabel? ¿Qué pasa? Es muy temprano. Mamá, la voz le salió desgarrada. Necesito verte. No puedo más. Su madre llegó 1 hora después. Carmen, una mujer de rostro endurecido por los años y la vida, la abrazó sin hacer preguntas. Isabel se quebró en sus brazos. No era un llanto de tristeza, era una explosión de impotencia, de rabia acumulada, de terror. La sentó en la sala, le preparó té y esperó a que hablara. Mamá, dijo Isabel, limpiándose las lágrimas. ¿Qué hice mal para que me mintiera de esa manera? Carmen la miró con ternura. Le tomó la mano. No es lo que hiciste, hija, es lo que él siempre fue. ¿Tú sabías? Carmen dudó. Su rostro se volvió más serio. Sospechaba. Desde el principio. Había cosas que no cuadraban. Tú te enamoraste tan rápido de él. Era encantador, sí, pero siempre tan reservado. Tan perfecto que parecía fabricado. Nunca hablaba del pasado. Ni de su familia. Nunca traía a nadie a casa. Yo intenté decírtelo, pero estabas tan ciega. ¿Y Lucía? Tú sabías que ella. Con Lucía las cosas siempre fueron complicadas. Tú siempre brillabas más, Isabel. Ella lo sabía. Y eso la consumía. Cuando tú conociste a Tomás, ella ya había tenido algo con él. Nunca te lo dijo. Se juró que él volvería con ella. Isabel cerró los ojos. Cada palabra era una daga más en una herida que ya sangraba por todos lados. Me robó la vida, mamá. Me quitó 7 años. Me borró. Y yo, lo cuidé. Lo alimenté. Lo defendí. No estás loca, Isabel. Solo estuviste enamorada. Y eso, a veces, nos ciega más que el miedo. En ese momento, el teléfono fijo sonó. Isabel lo tomó con desgano. No esperaba a nadie. Al otro lado de la línea, una voz distorsionada, metálica, rompió el poco equilibrio que le quedaba. El hombre con quien vives, no es tu esposo. Silencio. ¿Quién eres? Preguntó Isabel con la garganta cerrada. Busca en el cobertizo. Allí está todo. Pero hazlo sola. La llamada se cortó. Carmen la miraba, sin entender. ¿Qué ha pasado? Y no sé, mamá, pero voy a averiguarlo. Isabel salió de la casa. El cobertizo estaba al fondo del patio, cubierto por ramas secas y herramientas viejas. Era un lugar que casi nunca usaban. Forzó la puerta. Estaba oxidada, pero cedió con esfuerzo. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Bajo una lona sucia encontró una caja fuerte portátil. Al lado, una llave pegada con cinta negra. La abrió. Dentro, había un paquete con documentos originales. Pasaportes, identidades falsas, contratos firmados con nombres distintos, cuentas en paraísos fiscales.
pero había algo más. Una carpeta sellada con un logo institucional. Al abrirla, descubrió un expediente con el rostro de Tomás y un informe detallado. Se leía con claridad: sujeto infiltrado, operaciones clandestinas, contactos con redes de tráfico. El nombre verdadero era uno que Isabel jamás había escuchado. Y al final del documento, una fotografía más reciente. Tomás. En un país distinto. Con otra mujer. Sonriendo. Isabel salió tambaleando. No sabía si llorar, gritar o reír como una loca. Ya no quedaban más pedazos de verdad. Todo lo que creía era una mentira cuidadosamente tejida. Cada gesto de amor. Cada promesa. Cada caricia. Volvió a entrar. Su madre le esperaba en la sala, inquieta. ¿Qué había ahí? Todo. Se sentó. No lloró. Esta vez no. Voy a terminar con esto, mamá. Ya no voy a vivir con un fantasma. Ni con un impostor. Ni con nadie que juegue con mi vida. Quiero la verdad. Toda. Hasta el fondo. Carmen asintió. Le tocó la mejilla con cariño. Entonces prepárate, hija. Porque cuando se busca la verdad, también hay que estar lista para lo que duela. Y tú, has soportado más de lo que muchas podrían. La noche cayó con lentitud. Isabel se quedó mirando la puerta del cuarto. Sabía que no podía seguir postergándolo. Que lo siguiente sería enfrentarlo. Aunque no hablara. Aunque negara todo. Aunque le mintiera otra vez. Porque ahora, ya no era la misma mujer de antes. Ahora, por primera vez en 7 años, era ella quien observaba desde la oscuridad. Y él, el impostor, lo sabía. Isabel se mantuvo en silencio, sentada en el umbral de su habitación, con la puerta apenas entreabierta. La casa parecía contener el aliento. Cada sombra, cada crujido del suelo, cada roce del viento en la ventana la mantenía en alerta. No sentía miedo como antes. No era pánico, era otra cosa. Una mezcla fría de determinación y rabia. Había sido víctima, sí, pero también testigo y guardiana de un monstruo escondido bajo el disfraz de un hombre dormido. A las 3 de la madrugada, escuchó el leve chirrido. Venía del cuarto. La puerta de su habitación tembló apenas. Lo estaba haciendo otra vez. Moviéndose mientras creía que nadie lo observaba. Pero esta vez ella no se escondió. Abrió lentamente la puerta y caminó hasta el umbral del cuarto de Tomás. La escena era idéntica a las demás noches. Cuerpo inmóvil. Monitor marcando ritmo constante. Pero entonces, lo vio. Los párpados, durante una fracción de segundo, se contrajeron. Apenas un tic. Isabel contuvo la respiración. Dio un paso más y se inclinó junto a su rostro. No dijo nada. Solo lo miró. Y como si su mirada pesara más que 1000 palabras, los ojos de él se abrieron. No hubo sorpresa. Ni sobresalto. Solo una calma fingida. Así que ya lo sabes, murmuró él, con una voz tan serena que helaba. Isabel dio un paso atrás. Aún no tenía un plan. Solo quería la verdad. Saber, con su propia voz, quién era. ¿Quién eres? Él la miró con una sonrisa que no tocaba los ojos. ¿Todavía importa? Sí. Porque quiero saber a quién le entregué 7 años de mi vida. A quien le hablé, le lavé, le curé las heridas. A quien le conté mis miedos cuando creía que dormía. Quiero saber con quién he estado viviendo. El impostor giró apenas el rostro. Con alguien que supo aprovechar tu necesidad de creer. Isabel sintió que todo dentro de ella se encogía. ¿Y Tomás? ¿Dónde está él? Tu esposo, respondió con voz baja, murió mucho antes de que empezaras a cuidarme. Ella no se movió. Solo parpadeó, luchando por no derrumbarse. Tú lo mataste. Él no respondió. Solo mantuvo esa expresión de triunfo sereno que Isabel ahora comprendía como su verdadera máscara. Esa misma mañana, Isabel llevó todo lo que tenía a la comisaría. Los documentos, las fotos, las cintas, la información que había hallado en el sótano y el cobertizo. El oficial que la atendió era joven, desconfiado al principio, pero conforme avanzaba en la carpeta,
su expresión se transformaba. Y esto es muy serio, dijo al final. Hay nombres aquí que coinciden con investigaciones abiertas. Este hombre no solo ha usado múltiples identidades, sino que está vinculado a organizaciones que operan fuera del país. Está fichado por fraude, extorsión, falsificación, incluso trata de personas. Isabel se quedó inmóvil. ¿Y mi esposo, el verdadero? ¿Tomás Duarte? El oficial abrió otro archivo en su ordenador. Tecleó, buscó, cruzó datos. Luego levantó la mirada. El verdadero Tomás Duarte fue reportado como desaparecido hace 7 años, por su hermana. Pero el caso fue cerrado porque no había pruebas de crimen. Ni cuerpo. Solo el coche, abandonado. Hasta hoy, no había pistas claras. Isabel sintió que el alma se le vaciaba. Entonces, el accidente nunca ocurrió. El oficial negó con la cabeza. Parece que no. Al menos no como tú lo creíste. Salió de la comisaría con los ojos secos. Ni una lágrima. Todo dentro de ella se había convertido en ceniza. Cada recuerdo, cada gesto, cada oración que había hecho durante esos 7 años, no era más que una escena escrita por alguien más. Una obra macabra de manipulación, donde ella había sido actriz y público al mismo tiempo. Esa noche, cuando llegó a casa, la luz del pasillo parpadeaba. Caminó lentamente, con la bolsa de evidencias aún en la mano. Su cuerpo se sentía pesado. Ya no era solo el dolor emocional. Era un cansancio físico, como si cada célula de su cuerpo comenzara a rendirse. Al entrar, escuchó la televisión encendida. En el sofá estaba Lucía. Sentada como si nada. Comiendo maníes. ¿Tú qué haces aquí? Lucía no la miró. Y quería verte. Saber si ya lo sabes todo. Isabel se quedó de pie. ¿Tú también sabías que lo mató? Sí. Y no solo eso, Lucía dejó el cuenco sobre la mesa. Yo ayudé a enterrarlo. El silencio se volvió un abismo. ¿Qué? Fue en el jardín, al fondo. Donde plantaste las hortensias el segundo año. Estaba desesperado. Me dijo que tú lo habías arruinado todo, que necesitaba desaparecer. Y yo, no lo dudé. Lo ayudé. No porque fuera justo. Sino porque, yo lo amaba más de lo que tú alguna vez pudiste. Isabel dio un paso atrás, como si Lucía se hubiera transformado en otra criatura. ¿Cómo pudiste? Tú eras la perfecta, escupió Lucía. La buena hija. La esposa ejemplar. Siempre aplaudida. Yo solo quería algo que fuera mío. Y él me prometió eso. Pero luego me engañó a mí también. Empezó a vigilarte. A obsesionarse. A jugar con tu mente. A usarte como un peón. Me di cuenta de que nunca fui su prioridad. Ni tú, ni nadie. Isabel no dijo nada. Salió de la sala. No gritó. No lloró. Caminó hasta su cuarto y se sentó en la cama. Su mundo se había fracturado en demasiados pedazos como para intentar repararlo. Las siguientes horas fueron un torbellino. La policía allanó la casa al día siguiente. En el jardín, donde Lucía indicó, encontraron restos humanos. Las pruebas de ADN confirmaron lo inevitable. El verdadero Tomás estaba muerto. Enterrado bajo los pies de Isabel. Y el hombre que había estado fingiendo estar en coma durante 7 años, era un criminal buscado en más de 3 países. Lucía fue arrestada por complicidad. Pero antes de ser llevada, en la patrulla, miró a Isabel con una mezcla de derrota y rencor. Al final, él destruyó a las dos. Isabel no respondió. Solo bajó la mirada. La historia se hizo pública. La prensa rodeó su casa. Algunos la señalaron, otros la compadecieron. Todos querían saber cómo una mujer podía vivir 7 años con un asesino, sin saberlo. Isabel no salió. No dio entrevistas. No habló con nadie. Pasó los días en silencio, mirando por la ventana, repasando cada palabra, cada gesto. Preguntándose cómo pudo no verlo. Cómo pudo amar a un hombre que no existía. Una noche, al volver de tirar la basura, encontró una nota sobre la mesa. No había sobres.
Solo un papel blanco con letras recortadas de revista. Nunca podrás escapar de mí. El frío le recorrió la espalda. Miró en todas direcciones. Las ventanas estaban cerradas. La puerta, sin forzar. Nada parecía fuera de lugar. Pero el mensaje era claro. Él tenía cómplices. O aún estaba más cerca de lo que imaginaba. Esa noche no durmió. Ya no se sentía víctima. Ni siquiera se sentía persona. Era solo una sombra más en esa casa maldita, llena de mentiras, traición y muerte. Pero aún quedaba un capítulo más. Porque la historia no había terminado. Todavía no, y ella no iba a morir sin descubrir quién había escrito el guión de su vida. Porque por primera vez, Isabel comprendía que no había mayor terror que no saber quién duerme a tu lado. Y no había mayor poder que dejar de tener miedo. A las 5:46 de la mañana, Isabel se despertó con un nudo en el pecho. El aire en la casa se sentía más denso que nunca. La nota seguía sobre la mesa. Las letras recortadas de revistas brillaban bajo la lámpara de la cocina. Nunca podrás escapar de mí. Había leído esa frase tantas veces en su cabeza durante la noche, que ya se había incrustado como un eco dentro de su mente. Caminó hasta el baño, se lavó la cara, se miró al espejo. No era la misma mujer que había entrado al hospital 7 años atrás con la esperanza de que su esposo saliera del coma. Tampoco era la mujer que, durante años, se negó a aceptar que algo estaba mal. Frente a ese reflejo había una versión distinta de sí misma. Rota, sí, pero firme. Marcada, pero más viva que nunca. A las 7 en punto, entró a la comisaría. Pidió hablar con el comisario directamente. Llevaba en su bolso la carpeta con pruebas, grabaciones, copias de los documentos, y lo más importante, la nota. Y necesito protección. Y necesito que me acompañen a terminar esto, dijo sin rodeos. El comisario, un hombre serio y curtido, leyó la nota con el ceño fruncido. ¿Recibió amenazas? Y no es la primera, respondió ella. Y sé quién las manda. No está solo. Lo dejaron salir. O alguien lo ayudó. El comisario la miró fijamente. ¿Está segura de que él está libre? Isabel afirmó con la cabeza. Lo supo desde que vio la nota. Ese estilo. Esa arrogancia camuflada. Era él. Aunque nadie pudiera probarlo aún. Aunque su cuerpo jamás hubiera sido registrado oficialmente en ningún hospital. Media hora después, un equipo de 4 agentes la acompañó de regreso a la casa. El protocolo exigía cautela. Pero ella, en el fondo, sabía que si él estaba allí, solo saldría si ella lo enfrentaba. Entraron con cuidado. Revisaron cada rincón. No había señales de ingreso forzado, ni rastros visibles de alguien más. Pero Isabel lo sintió. En la sala, en el pasillo, en el olor tenue a perfume masculino que no era el de ninguno de los policías. El impostor estaba cerca. O había estado. Y no pensaba irse sin terminar lo que había empezado. Mientras uno de los agentes revisaba el sótano, otro examinaba las cámaras de seguridad. Isabel se quedó en la cocina, apoyada contra la pared, como si esperara que en cualquier momento, desde cualquier rincón, emergiera esa sombra que la había consumido por tanto tiempo. Y entonces, sonó la puerta trasera. Uno de los agentes corrió hacia allá. Los demás sacaron sus armas. Isabel se quedó quieta. El ruido se repitió, como si alguien intentara entrar, o más bien distraerlos. Atrás, ordenó el comisario. Protejan a la señora Duarte. Pero Isabel ya se había movido. Caminó hacia el pasillo, hacia el fondo, hacia el cuarto que había permanecido cerrado desde que la policía desenterró el cuerpo en el jardín. Al llegar al marco de la puerta, se detuvo. El pomo estaba girado. Abierto. Y del interior salía un leve murmullo, casi imperceptible. Entró. El cuarto estaba en penumbra. Y allí, en la esquina más alejada, sentado en una silla de ruedas que no pertenecía a la casa, estaba él. Vestido con ropa limpia, rasurado, con la misma expresión de serenidad perturbadora que la había perseguido en sueños. Hola, Isabel, dijo con suavidad. Sabía que volverías. Los agentes irrumpieron tras ella, apuntando, gritando órdenes. Pero él no se movió. Solo alzó las manos lentamente.
No estoy armado. Nunca lo estuve. Ella lo sabe. El comisario se acercó, le puso las esposas. Y fue entonces, justo cuando le giraron el rostro para llevarlo, que el impostor se volvió hacia Isabel y le susurró: «Yo siempre fui el único que realmente te conoció». Esas palabras la desgarraron. Más que la confesión. Más que los años perdidos. Porque en el fondo, en lo más profundo de su corazón, Isabel sabía que había partes de ella que nadie, ni siquiera ella misma, había llegado a conocer. Y que este hombre, con todo su veneno, había mirado más allá de su fachada de esposa devota. Había visto su soledad. Su dependencia. Su vacío. Y lo había usado. Los agentes se lo llevaron. Las sirenas se alejaron. La casa volvió a quedar en silencio. Esta vez, un silencio distinto. No era opresivo. Era hueco. Era el vacío de algo que se fue. Y que nunca debió estar. Durante días, Isabel no habló con nadie. No respondió llamadas. No vio televisión. Solo caminó por la casa. Tocaba las paredes. Las ventanas. La alfombra del pasillo. Todo estaba empapado de recuerdos falsos. Pero también de su verdad. De su dolor real. Y eso, ya nadie podía negárselo. Una mañana, con el sol filtrándose por la ventana del salón, decidió salir. Caminó sin rumbo. Dejó el móvil en casa. No llevaba bolso. Solo las llaves y un billete arrugado por si necesitaba volver. Llegó a un parque. Se sentó en una banca, bajo un árbol. Observó a los niños jugar, a los ancianos alimentar palomas. A parejas discutir en silencio, como si el amor fuera una cuerda tirante a punto de romperse. Y entonces, en su mente, como una narración tranquila, comenzó a escucharse a sí misma. A veces creemos que el amor es ceguera, sacrificio y entrega. Pero el verdadero amor empieza en uno mismo. Porque nadie merece que nuestra vida quede atrapada en una mentira. Ni en un recuerdo. Ni en una promesa rota. Nadie debe perderse a sí mismo por alguien que nunca fue real. Se levantó. Caminó hasta la floristería más cercana. Compró una sola flor. Blanca. Sin adornos. Sin notas. Solo la flor. Fue hasta el cementerio. Localizó la tumba del verdadero Tomás. La lápida era sencilla. Grabada con su nombre, sus fechas, y una frase que ya no le hacía sentido: siempre amado, jamás olvidado. Se agachó, dejó la flor. No dijo nada. No lloró. Solo cerró los ojos. Y en ese instante, comprendió que no estaba despidiéndose de él. Se estaba despidiendo de sí misma. De la mujer que lo amó. De la que lo cuidó. De la que se perdió en su reflejo. Cuando abrió los ojos, sonrió. Apenas. Pero era una sonrisa verdadera. Porque en ese momento, Isabel Duarte, por fin, era libre. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Isabel, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.